Hola comunidad Vasconcelos y quienes nos escuchan fuera de la universidad también, sean bienvenidas y bienvenidos a este podcast especial por el 143 aniversario del natalicio de José María Albino Vasconcelos Calderón, que es el nombre completo de José Vasconcelos. Y bueno, Vasconcelos hemos escuchado y hemos hablado en otros espacios, aquí mismo en radio, sobre las aportaciones de este personaje como filósofo, como funcionario público, como historiador, pero falta también una faceta que poco se ha hablado y que es la faceta de político. Entonces el día de hoy nos encontramos con el maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero. Bienvenido, maestro. Él es un especialista en ese tema, ha estado en muchas ocasiones aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, maestro Javier, comunidad Univas, público en general. Y bueno, pues él es docente, investigador en esta universidad, que no, pues realmente sería por demás hacer leer su semblanza, pero bueno, él estudió economía en esta universidad, es maestro en política pública por el ITAM y desde hace mucho tiempo se ha especializado en el tema de Vasconcelos. Entonces, pues no hay alguien mejor que él como conocedor de toda la vida de Vasconcelos con quien podamos platicar sobre esta faceta de José Vasconcelos. Entonces vamos a iniciar, si le parece, maestro Carlos, con respecto a un poco la trayectoria política de José Vasconcelos. Sabemos que desde muy joven pues estaba o se involucró, ¿no?, en varios círculos ahí intelectuales, etcétera, pero la parte política lo que más se conoce es, digamos, un poco, o lo que más hemos escuchado es un poco esa trayectoria al sumarse al maderismo, al partido reeleccionista, después a la muerte de Madero, se suma a Carranza, después se pelea con Carranza, se va con el villismo, y etcétera, ¿no? Así va teniendo estos cambios hasta llegar a 1920 con Obregón. Pero ¿qué más podemos hablar de la trayectoria política de José Vasconcelos? Bueno, desde niño él ya tenía esta inclinación a politizar lo que hacía. Cuando discutía con sus compañeritos en la primaria, en Eagle Pass, en Texas, ¿no? Y que en la escuela de alguna forma discriminaban a México, decían que era un país inferior, etcétera, etcétera, y él se agarraba puñetazos, ¿no?, con sus compañeros. Entonces esta vocación nacionalista ya viene desde muy, muy temprano, alimentada en parte por su mamá, ¿no? Su mamá, en el sentido de que debía sentirse muy orgulloso de ser mexicano, y también muy orgulloso de ser católico, eso decía su mamá. Ya con el tiempo que estudió en la Ciudad de México, tanto la carrera, él se inclinó por las ideas de la libertad, en este caso por el liberalismo de Madero, y ese maderismo le estuvo presente prácticamente toda su vida, esa lealtad a la democracia, esa lealtad a Madero. Sin embargo, como bien menciona, maestro, durante su larga vida, más de 70 años, él estuvo virando, ¿no?, entre lo que hoy conocemos como izquierda, de derecha, de alguna forma, y es algo por lo que actualmente se le señala inclusive, ¿no?, sobre todo su última etapa, que era claramente de la derecha. Sí, porque es la parte que más, como dicen, ¿no?, la parte que más, que cuando hablamos de Vasconcelos político, se recuerda o se hace más referencia a partir de los 30 para acá, digamos, esa identificación o ese vínculo, no sé si ese vínculo con la parte de la derecha y como que el fundamento del pensamiento de la creación del PAN, por ejemplo, en 1939. Entonces es la parte, pero lo que vemos es que su trayectoria va mucho más allá de 1930. Sí, él, vamos, en su tiempo como secretario de Educación, como candidato a gobernador aquí en Oaxaca, podríamos decir que sin él decirlo específicamente, que era un socialdemócrata,
¿no? O sea, lo que hoy conocemos como socialdemócrata, eso sería una combinación, digamos. Sí, es un tipo de socialismo, pero rescatando las libertades, pues no un socialismo a la Stalin, pues, ¿no? De totalitario. Y ya en el 29 sería pues una democracia cristiana, yo creo, en el 29, porque parte de sus seguidores eran de los cristeros, ¿no? Hay que recordar que el movimiento cristero fue entre los 24, 25 al 29, con los arreglos entre Portesquil y la jerarquía, que en parte se hicieron para evitar que Vasconcelos tomara eso como bandera, la persecución religiosa en México. Después de los años en los 30, 31, va virando poco a poco hacia una especie como de anarquismo de derecha, más bien cierto resentimiento con el Estado mexicano, y en su regreso a México ya a finales de los años 30 es cuando claramente ya estuvo fuera de México en Argentina sobre todo, vivió varios años. ¿Pero producto por sus pensamientos políticos? Sí, por el exilio del callismo, ¿no? O sea, del 29 se va a Francia, a París, y luego está en España, y luego baja otra vez a Sudamérica, aunque donde está más es en Argentina, como 4 años aproximadamente. Luego regresa a los Estados Unidos, ¿no? Regresa porque estuvo varias veces en los Estados Unidos, a California, a Texas, y por eso es que su archivo está en Texas, de hecho, en Austin, en la Universidad de Austin está el archivo de Vasconcelos. Uno pensaría que está en México, ¿no? Está en Austin. De hecho, él lo hereda a los Estados Unidos, no lo hereda propiamente a México. Y si tú quieres saber más de Vasconcelos en cuanto a documentos inéditos o raros, hay que ir a Estados Unidos, porque no lo vas a encontrar en México. Así que Vasconcelos lo vamos a estar detallando. Es un personaje que tiene bastante vigencia en lo político. Pero sí, sus primeras incursiones sí es con el maderismo. O ya... Pues ya bueno, me refiero ya al militante, ya formal. Sí, ya con el maderismo. En activo, digamos. Sí, con Madero. Sí. Con los clubes maderistas desde 1909 aproximadamente. Porque aquí en Oaxaca igual los círculos maderistas llegan un poco antes que la revolución. Uno cree que es de 1910 con la asociación presidencial. Sin embargo, ya en 1908 ya había círculos maderistas. Entonces, formalmente sí. Que fuera políticamente inquieto desde antes, eso desde luego siempre estuvo presente. Sin embargo, fue con Madero con quien encuentra él un personaje al cual admirar y al cual seguir en cuanto a su forma y su fondo. Y sobre todo yo considero que esta parte de iluminación le llamaba más todavía a Vasconcelos, ¿no? O sea, Madero se estaba en ese tiempo, no sé, con lo de la homeopatía, ¿no? Lo de esta cuestión del espiritismo, ¿no? En fin, lo gnóstico. Y yo creo que es eso en su momento a un joven pues le llamó la atención y dijo, ay, mira, esto suena interesante, estudiar estos autores o tener ese tipo de filosofía de vida, más la democracia, ¿no? Entonces parece ser que lo que más le apantalló fue la cuestión de la forma de vida que llevaba Madero, y lo veía como una persona iluminada, que él va a heredar esa iluminación frente a lo que él siempre sí estuvo en contra, hasta muy grande. Después ahorita cuento de una vez una anécdota, que es estar en contra de lo que él consideraba el cesarismo, ¿no? Uh-huh. El cesarismo es esta idea de que los militares tienen el poder. Entonces, a lo largo de mucho tiempo de su vida, el poder del César. El poder del César fue enemigo de los Césares, fue Porfirio Díaz, ¿no? Al cual atacaba mucho, por ejemplo, a los gobernantes de Sudamérica, que eran dictaduras militares, a Primo de Rivera, papá, en España, que era dictador también militar. Sin embargo, hay una anécdota que cuando vine a Oaxaca en 1950 para un homenaje de la universidad, del Instituto de Ciencias y Artes, lo elogian de que era el oaxaqueño más influyente en el mundo, junto con Porfirio Díaz y Benito Juárez, ¿no? Y él dijo que lo compararon con don Porfirio, estaba bien, dice, ¿no? Pero con Juárez, dice, no, la verdad no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, eso demuestra que ya para los finales de los años 50 ya su relación con Porfirio Díaz ya no era tan crítica como lo fue de joven, pues que sí era bastante crítico. De hecho, decía que le admiraba a Porfirio Díaz la parte militar, la parte de que era un organizador, eso sí decía, pero por lo demás era un antidemócrata y una persona autoritaria que no tenía nada que ver con el maderismo ni con la democracia. Entonces sí, de hecho, dice que una vez en una entrega
entrega de premios, algo de calificaciones, fue Porfirio Díaz, y que no le impactó, que lo veía como un César ahí que quería solamente elogios, ¿no? Y que le recordó esta anécdota familiar de que habían curado sus heridas en una de las batallas de la invasión francesa, y que le saludara a su mamá, que era doña Carmen Calderón, y que su abuelo lo había curado de sus heridas, Esteban Calderón, en Tlaxiaco, y decía, bueno, es que muchas gracias, ¿no? Pero en el fondo yo no estoy de acuerdo con él. Luego tenía un pariente que era Manuel Brioso y Candiani, un personaje importante en la historiografía local aquí en Oaxaca, que era su pariente lejano, y él decía que era un positivista de lo peor, ¿no? Que cómo es posible, se creía muy sabiondo, decía, de la historia, pero que él no concordaba porque era un porfirista, decía, consumado, que no tenía nada que ver. Entonces, este rechazo al positivismo, que era la doctrina oficial del porfiriato, versus el intuicionismo bersoniano que él seguía, es algo que Vasconcelos tachaba también, atacaba a los seguidores de este tipo a Spencer, por ejemplo, ¿no? El fundador del darwinismo social, ¿no? Estos británicos, sajones, que nos quieren imponer ideas a un país de raza latina, decía, como México. En fin, él no tenía nada que hacer ni con los Estados Unidos, ni con Inglaterra, ni en general con el mundo anglosajón. Entonces, esto es lo que menciona Maestro, este es el primer Vasconcelos, el Vasconcelos hasta el 32, 33. Pero me gustaría que pudiéramos un poco más ir escarbando, ¿no? O sea, buscar claro ahí las raíces políticas del pensamiento de Vasconcelos. Y sí, lo que decía hace un momento, no sé, me parece algo interesante cómo va virando y cómo va haciendo esa combinación de la izquierda hacia la derecha. Y sí me gustaría tener más elementos con respecto a la etapa revolucionaria, o sea, cómo fue su participación después de 1910, ya dijimos un poco cómo se incursionó con Madero, pero ya después del asesinato de Madero, que viene la etapa de Victoriano Huerta, ya después con la derrota de Huerta, bueno, pues viene Carranza, viene Obregón y todos los personajes. ¿Cómo fue la relación, sobre todo esta década de 1911 hasta 1920? En internet podemos, y qué bueno que esté disponible en el archivo, disponer de los 2-3 números del diario El Antireeleccionista, ¿no? Que fue su primera incursión ya política escrita, y que él pues escribía los prólogos ahí de este pequeño boletín del maderismo, ¿no? Entonces, donde ya se manifiesta claramente un tipo de pensamiento político. Él está cerca de Madero, como una especie de ministro de educación, o de asesor general educativo de Madero, y está presente con Madero en parte de la decena trágica. Entonces él consideraba que el haber tenido presente a Madero, a Gustavo su hermano, a Felipe Ángeles, por ejemplo, otros personajes, pues le comprometía de por vida en cuanto a los deseos de un México distinto, ¿no? Al que ellos tenían claro que era el porfiriato. Cuando triunfa Victoriano Huerta, desde luego se tiene que ir al exilio de inmediato, y ese exilio lo reparte entre Sudamérica y los Estados Unidos. Es en este periodo entre la caída de Victoriano Huerta y la Convención de Aguascalientes que empieza su relación con Elena Arizmendi, que fue un personaje dentro de la historia de México, que no solamente debe pasar a la historia como parte de la vida sentimental de Vasconcelos, sino fundadora de diferentes organizaciones humanitaristas, sobre todo en materia médica. Era Elena Arizmendi Mejía, ¿no? Así que tenía relación con Oaxaca. Pero de esta tormentosa relación salieron los primeros libros de Vasconcelos, por ejemplo, como El monismo estético, que es su primer libro de ensayos de 1918. En la Convención de Aguascalientes él se acerca porque consideraba que había sido un golpe fatal a Zapata, primero con la eliminación gradual hasta su asesinato en Chinameca, y sobre todo con Villa, que él considera el hombre fuerte, ¿no? Y de alguna manera, Villa tiene dos vertientes
que es importante decir. Una es la vertiente del matón, que llegaba a una población y la saqueaba, y en fin, era un asesino, eso es innegable. Sin embargo, Villa, para el Villa paralelo, tenían alta estima al tema educativo, por ejemplo. De hecho, uno de sus autores de cabecera de Villa era José Ingenieros, ¿no? Autor de este libro del hombre mediocre. Entonces consideraba que ese humanismo y esta idea del Estado benefactor o del pandillero benefactor, en su momento sedujo a Vasconcelos como sedujo a Martín Luis Guzmán, por ejemplo, ya de manera más clara. En la famosa convención de Aguascalientes con Aurelio Gutiérrez, Vasconcelos encuentra una posibilidad de reunificación nacional, es decir, de las fuerzas zapatistas, de las fuerzas villistas, incluso de las fuerzas de los sonorenses. ¿Él tiene alguna participación en la convención? Sí, él es uno de los instigadores de la convención, y es el ministro de Educación de la convención. De hecho, él va a ser el ministro de Educación y rector de la universidad, vamos a llamar, de la universidad que no existía, pues, y el ministerio que no existía, pero que, bueno, no existía, me refiero que no tenía, pues, las facultades que hoy entendemos, pues es como pero del gobierno que surge de la convención con Eulalio Gutiérrez, creo es. Sí, a él le dan la educación. Sí, la educación. Él trata de reintegrar. Es que antes la educación en México, como no había la SEP, pasaba a la universidad. O sea, tener el control de la universidad era tener el control del Ministerio de Educación, como en su momento Justo Sierra, cuando restablece la universidad en 1910 y es el ministro de Instrucción. Es decir, aunque hubiera un rector o un dirigente ahí, era pues simbólico, porque realmente el que mandaba era el ministro de Educación. Entonces Vasconcelos trata de reorganizar la universidad, trata de establecer un Ministerio de Educación, pero eso dura unos cuantos meses nada más, porque cae la convención, porque se revientan las alianzas que había entre los diferentes grupos, y ahí va Vasconcelos. Carranza lo desconoce. Exactamente, que se supone que ellos contaban con el voto de Carranza. Carranza dice, no, ¿saben qué? Están los villistas, están los zapatistas, están otros grupos, aquí volvemos al inicio. Y entonces en esa mezcla, en ese caos entre 1915 y 1917, él abjura del carrancismo porque los considera como unos traidores y matones que habían deshecho el primer intento postmaderista, que fue la convención de que hubiera paz en este país, y por lo mismo una evolución o un progreso material y un progreso en este caso de la educación. Entonces él está en medio y otra vez en exilios y retornos en esos 2, 3, 4 años. Pero con el triunfo del carrancismo en el 17, pues él ya había tomado tanto partido que le era prácticamente imposible retornar. Era muy belicoso en su anticarrancismo, porque él decía que era una continuación del porfiriato, y es que en estricto sentido, quizá no porque no fuera revolucionario Carranza, pero fue uno de los beneficiarios del sistema del porfiriato. Sí, por formar parte de una élite, ¿no? Exactamente, sí, pues es lo mismo, nada más con otro uniforme, ¿no? El uniforme caqui, y el otro tenía un uniforme negro, uniforme azul. Entonces lo desconocía, lo empieza a atacar, hasta que es asesinado Carranza en 1920, y le permite ahora sí a estar nuevamente con Obregón. Antes de pasar esa parte, tengo una duda ahí. ¿Qué pasa con sus antiguos compañeros del Ateneo? O sea, agarran bandos distintos, se van con Vasconcelos. ¿Qué papel juegan si es que intervienen? Alfonso Reyes, ya vemos que es asesinado su papá, ¿no? Bernardo Reyes, en la escena trágica, que pudiera ser el sucesor de Porfirio Díaz. Él y Mantur, por ejemplo, Díaz juega con ellos y pues les dice que sí, y a la mera no. Entonces, al quedar relegado, Bernardo Reyes de la posible sucesión presidencial, se aparta y se vuelve una especie de crítico del sistema, dentro del sistema, pero ve una oportunidad en la escena trágica de recuperar el poder y ser el nuevo presidente, y sale a negociar con las personas, los cuidadores de Palacio Nacional, y es acribillado por la espalda. Eso el 9 de febrero de 1913. Por ahí una famosa poesía de Alfonso Reyes que se llama así, Oración del 9 de febrero, por su papá. Eso lo conmociona y provoca dos cosas: que su hermano Gustavo se vuelva plenamente huertista,
y él trabaje para Victoriano Huerta a través del servicio diplomático. Es decir, los reyes, es natural, formaban parte de la conspiración y se adhieren en un principio al régimen de Huerta. Su hermano, de manera activa, a través del entramaje legal del golpe de Estado, pues. Porque recordemos que Huerta, es cierto que llega por un golpe de Estado, pero llega por votación y todo el recurso legal. Y eso, todo ese entramaje legal lo hizo el hermano de Alfonso Reyes, uno de los hijos. Él armó todo porque era constitucionalista. Y no lo digo aquí que es una teoría de la conspiración, viene del libro de Constitucional de Felipe Tena Ramírez, uno de los teóricos más importantes del constitucionalismo en México. Dice, el golpe de Estado de Huerta, pues al final fue ilegítimo, pero fue legal, porque todo lo armaron para que tuvieran los votos necesarios para que cayera Madero, bajo el argumento de que Madero había llegado de manera ilegal, ¿no? Es decir, por medio de una revolución, aunque haya habido elecciones, pues que lo ratificaron como presidente. Bueno, entonces los reyes pasivamente apoyan a Huerta. Después, cuando empieza a ver cómo es el gobierno de Huerta, pues a él le viene bien estar fuera del país, a Alfonso Reyes, y esperar mejores tiempos para poder regresar incluso a México. Va a estar un buen tiempo fuera del país. Alfonso Reyes va a retornar como tal hasta los años 30, igual que Vasconcelos. Él estuvo en el mundo diplomático, en Brasil, en España, en Francia, todo por ahí, Portugal, todo por ahí estuvo Alfonso Reyes, y México era como una meta pospuesta hasta que existan las condiciones, y fue hasta los años 30 que regresa Alfonso Reyes, casi al mismo tiempo que Vasconcelos, en su manera definitiva, pues ya de ser mexicanos. Martín Luis Guzmán, totalmente villista, ¿no? Totalmente villista, aunque después con el tiempo, en las memorias de Pancho Villa, que es un libro biblia, ¿no? Son 2 tomos, creo, de Champorro, ahí gigantes, de unas memorias entre ficticias reales. Martín Luis Guzmán va a tomar claramente la postura villista, y después una postura crítica del sistema de los sonorenses, que se refleja en sus otros libros, ¿no? En la sombra del caudillo, La serpiente y el águila, en donde aparecen Carranza, aparece Obregón, aparece Felipe Ángel, etcétera, todos los personajes de la época Villa. Y es una versión, empieza a tornarse oscura de los resultados de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, la Revolución Mexicana, o la novela de la Revolución Mexicana, no solo tuvo la exaltación de la Revolución Mexicana, sino el enfoque oscuro de lo que había ocurrido. O sea, Mariano Azuela, por ejemplo, igual toma una postura algo oscura de lo que sucede en la provincia mexicana, quizá también un poco Agustín Yáñez, ¿no? Es decir, se toma como una especie de tragedia griega dentro de lo que fue la revolución. Entonces, Luis Guzmán era el otro de los ateneístas. Otros ateneístas no tan, por ejemplo, Pedro Enrique Sureña se exilia, ¿no? Él era dominicano, pues se va a Cuba y luego a su país, y él prácticamente con él deja acéfalo el Ateneo de la Juventud. Él era el jefe, vamos a llamarle, y se va. Justo Sierra había padrinado el Ateneo de la Juventud, muere en 1912 como diplomático, maderista. Así que Justo Sierra era como una especie de autogol del porfiriato. Sí, es de lo que justo lo que iba a comentar, ¿no? Porque era completamente porfirista. ¿No? Y después se convence de que Madero puede ser una esperanza para México, y sin renegar nunca del porfiriato, pues lo exilian, ¿no? La salida más diplomática que encontró Madero fue exiliarlo prácticamente donde él quisiera. Aún en el exilio, siendo funcionario de Madero, visitó a Porfirio Díaz y estuvo cerca de él. Es un caso de transición pacífica. Se me figura un poco Justo Sierra como en la España de Franco, cuando fallece Franco y llega la democracia, y algunos de los funcionarios del franquismo se vuelven demócratas, pues, ¿no? Un poco para sobrevivir, y en parte para instaurar un nuevo tipo de régimen. Sierra sería esta situación, ¿no? Es una transición, un crítico del porfiriato, nunca dejó de ser porfiriano. Sin embargo, pues transitó, ¿no? Hacia un México que él anhelaba, un México más demócrata. En el caso de ¿quién más? Por ejemplo, Antonio Caso sería el último de los que mencionaría del Ateneo. Pero todos fueron brillantes y trascendieron. O sea, todos trascendieron, no se quedaron pues en el Ateneo solamente, sino no eran como la Torre de Marfil, pues. Sino que precisamente por eso se les reconoce, ¿no? O sea, por la relevancia y las aportaciones que tuvieron. Claro, la creación de instituciones, o haber formado personas que
que crearon instituciones. Caso también inicialmente coquetea con el huertismo, pero pasa lo mismo, es un espíritu crítico, un espíritu despierto, no podía ser bien visto dentro del huertismo, así que poco a poco se le va relegando, aunque de alguna manera le achacaban el que estuviera a cargo de lo que se conocía como la Universidad Popular. Es decir, cuando se restaura la Universidad Nacional en 1910, con Porfirio Díaz, pasa un tiempo pasa a un nuevo nombre, que es Universidad Popular, que era la universidad, pero dirigida a toda la gente. Es decir, que no había, pues, como la universidad es una élite, pues una élite que tiene exámenes profesionales, títulos, ¿no? Grados, etcétera. Como actualmente. Actualmente. Y la Universidad Popular era conocimiento libre, pues, ¿no? Llegaban y puedes tener salones de 150, 200 personas, pero no hay títulos, papeles, etcétera, etcétera. Entonces, Caso y algunos compañeros menores del Ateneo se hacen cargo de esa Universidad Popular. Un rato Alfonso Reyes también está en ese movimiento, y de alguna forma esto les sirve para mitigar o camuflajearse dentro de lo que era el gobierno de Victoriano Huerta. Ahora, el gobierno de Victoriano Huerta, ¿qué es lo que hizo en el plano intelectual? Los ateneístas, te digo, algunos fueron revolucionarios, Luis Guzmán, Vasconcelos, otros pasivamente huertistas, Reyes, Caso, y otros, los que volvieron, eran la élite del porfiriato, la élite de la última etapa del porfiriato, Luis G. Urbina, por ejemplo, Díaz Mirón. Ellos forman parte del nuevo gobierno, ellos sí activamente, de Victoriano Huerta, y son los de la revista Azul, que tanto se criticaba del Ateneo, en el sentido de que eran románticos, ¿no? Y decía que eran parte de una etapa ya superada en materia estética en México, pues son los que toman el poder con Victoriano Huerta en el mundo de las ideas también. Toribio Esquivel Obregón, por ejemplo, en materia económica. Entonces tenemos una élite intelectual partidaria de Victoriano Huerta, que es el último porfirismo, una élite nueva del Ateneo, fraccionada pasivamente con la dictadura y activamente en contra de la dictadura. Entonces serían los tres grandes vertientes, y quizá una cuarta totalmente en contra de todos, que serían los anarcosocialistas de Flores Magón y las otras vertientes. Sería como que son claramente encontradas con cualquiera de estas tres totalmente, ¿no? posturas. Totalmente. Bueno, vamos a pasar ahora cómo Obregón, entiendo que este distanciamiento y esta crítica que tenía hacia el carrancismo, hacia Carranza, le permite entonces acercarse de manera natural a Obregón en 1920 y después convertirse en secretario de Educación Pública. Sí, porque ¿cómo se da fue rector de la universidad, pero aplicó con Obregón aquella frase que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque en realidad en los años 10 él es crítico de Obregón también, pues está en el mismo paquete de Carranza, pues era parte del sistema, ¿no? Entonces no podía él decir como Pablo González o te digo el mismo Obregón, decir que son mis amigos, eran sus enemigos, ¿no? Pero al asesinar a Carranza, consideró que era una oportunidad de haberse deshecho de lo que él veía como un dictador, y se acerca a Obregón, y Obregón le encarga la misión, retomando lo de la Convención de Aguascalientes, de el origen entonces digamos que creo yo, ¿no? Usted es el experto. Si todo esto que plantea ya como secretario de Educación Pública formal en 1920, seguramente son ideas que venía madurando desde la convención. Exacto. O incluso antes, ¿no? Incluso de Madero, como asesor educativo, de la convención, y para él es como retomar la convención y ahora aplicarlo con los sonorenses, sabiendo que estás atado a los intereses políticos de los sonorenses, que después viene el choque directo tanto con Obregón como con Calles. Entonces Vasconcelos le dan a escoger y dice, pues ¿qué la universidad? Dice, ¿no? La universidad vamos a reactivarla. Él está feliz en la universidad un año de rector. Desde ahí empieza a reestructurar el sistema educativo mexicano, empieza a romper claramente con lo que decía que era el abandono de la educación por parte de Carranza. Y en 1921, en octubre, es que crea la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que hasta la fecha es la máxima institución en materia de educación en México, con la idea de que el sistema educativo formal se unificara y llegara a toda la población.
En México no es que haya sido el único que se le ocurrió. En el Porfiriato había unos congresos de pedagógicos, ¿no? de pedagogos como Repsamen, por ejemplo. Aquí en Oaxaca habrán castellanos, ¿no? Que ya tenían esta idea de unificar el sistema educativo y hacerlo masivo de alguna manera, la fundación de las normales, por ejemplo. Sin embargo, con Vasconcelos estamos hablando que había fondos extra que no tuvo Justo Sierra, por ejemplo, que venían del petróleo, ¿no? Es decir, de los impuestos derivados, o de los derechos, derivados de la explotación de los energéticos. Se crea un fondo para educación, y este fondo para educación le permite a Vasconcelos, por primera vez en muchísimo tiempo en la historia de México, fomentar la educación, ahora sí con recursos, ¿no? Porque 1915 no tuvo recursos, 1912 no tuvo recursos, ahora sí por fin tenía los recursos, y de esos recursos salieron las misiones culturales, salieron la edición de los clásicos, los libros para niños, los libros para mujeres, los libros para trabajadores, los libros de historia, etcétera. Hay que decir algo muy importante, lo más visible de esta época son los libros clásicos, por ejemplo, o los libros para niños, pero esos eran casi regalados, si no es que regalados, o sea, en algún lado se regalaban y te cobraban algo, 10 centavos, no sé, algo mínimo pues para cubrir el papel. Pero hay una enorme gama de bibliografía oficial de ese tiempo. Es como ahorita, si nos está viendo algún padre o madre de familia, que le dan la lista de útiles y luego vienen otros recomendados, ¿no? Y viene ahí que si Paco el Chato, no sé, estos libros, ¿no? Bueno, en ese tiempo ya existía el Paco el Chato, ¿no? De la época de Obregón, ¿no? Entonces había otros libros ahí para que los niños se entretuvieran haciendo recortes y todo eso. Es interesante, si alguien de las personas que nos está viendo y escuchando aquí en Radio Univas, si conoce o se ha estudiado estos otros libros, ¿no? Yo he empezado como a coleccionar algunos de ellos como para ponerme en el ambiente de la época, porque sería interesante la pedagogía que se utilizaba, ¿no? De hecho, en la hemeroteca aquí en Oaxaca hay unos registros del diario El Mercurio, y ahí vienen las listas de los libros de texto, pues, los del 24, 25, los oficiales de Vasconcelos, y todos los otros, ¿no? Que ahorita los papás pues están comprando, pues, ¿no? Porque siempre dicen, es que el del gobierno dice esto, ¿no? Pero le voy a comprar estos otros a mi hijo para estudiar matemáticas o inglés, no sé, digo, lo que ellos consideren que es más útil para sus pequeños. Entonces, también ya desde esta época había esa diversidad de posibilidades de textos. Y ya te venía, hay que ver que con la SEP, sobre todo con la creación de la SEP, ya se disponía de todo ahora le llamamos kit educativo de los papás, que incluye el juego de geometría, ¿no? En ese tiempo no había plumas, eran todavía las tintas y las plumillas para escribir, ¿no? Pero ya venía lo que era no podemos decir nombres de marcas, ¿no? Pero esta papelera de la calle de Independencia, así masiva, ya había en Oaxaca unas 2 o 3 negocios que te vendían todo el kit educativo. Bien, vamos a seguir hablando de esta parte política de Vasconcelos. Vemos cómo viene transitando desde el Ateneo de la Juventud y sobre todo esta década revolucionaria de los 10 a los 20, y ya entra con Obregón y ya todas estas aportaciones que nos está señalando, pero finalmente rompe con Obregón. ¿Cómo y por qué se da ese rompimiento? Él ya venía rompiendo, porque veía muchos generalifes o gente que estaba haciendo de las suyas, y por convicción personal decía, no me van a embarrar con la corrupción de la época, y le renunció a Obregón varias veces, hasta que él hizo cálculos de cuándo debía ser la buena, o sea, la definitiva, la irrevocable. Entonces vio una oportunidad en Oaxaca en el 24, en junio, de renunciar y caer en algo firme, que era la candidatura para gobernador en Oaxaca. La candidatura de gobernador en Oaxaca era por lo siguiente: habían asesinado a García Vigil, el general García Vigil, que fue el creador
de la Constitución local. Sí, después del reconocimiento, ¿no?, a la Constitución de 1917. Recordemos todo lo que había ocurrido en Oaxaca desde 1915 también, ¿no?, que se separa de la Federación, hay una lucha ahí entre soberanistas y carrancistas. Entonces, Pablo González, que lo mandan a Oaxaca, a apaciguar Oaxaca, y se da esta convención de las Coatecas Altas, que le llaman, ¿no? O sea, nos referimos a esa parte, ¿no? Y donde Oaxaca finalmente se reintegra a la Federación, reconoce la Constitución de 1917 y evidentemente transita hacia la creación de la Constitución del local, ¿no? Exactamente, queda un gobernador, después de García Vigil, queda un gobernador provisional, que es Ignacio Ibarra, y se convoca elecciones extraordinarias. Ahí dice Vasconcelos, va la mía, se le asocia con García Vigil. De alguna manera algunos seguidores de García Vigil estaban con Vasconcelos, ¿no? Es que fuera un sucesor directo, sino coincidió y estaban con Vasconcelos, versus los sonorenses instalados aquí en Oaxaca. Y en la Sierra Norte es donde estaba el grupo de sonorenses más fuerte, encabezados por un general llamado Onofre Jiménez, que va a ser el candidato oficialista y que le va a ganar a Vasconcelos en esa elección de 1924. Ahora, por las fuentes documentales, el seguimiento en prensa está en el diario El Mercurio, que era el más famoso en Oaxaca en los años 20-30, de la mano de un periodista, Muciño, que fue el director, que era el director del Mercurio, y después va a ser José Fernando Iturribarría, el director del Mercurio. Al principio la cobertura de la campaña de Vasconcelos es muy amplia. Es más, el Mercurio pone un manifiesto en donde dice, no, nosotros no tenemos nada que ver, o sea, el que gane para nosotros es el bueno. Se cura en salud el día 1 de la campaña. Sin embargo, la evidencia muestra otra cosa. Está muy claro que apoyaban a Vasconcelos porque creían, como yo creo la mayoría de la población, que Vasconcelos iba a arrasar, y porque era el bueno, era el candidato oficial. Pero resulta que a los dos... ¿Pero oficial por qué? Porque de alguna manera, bueno, al oficial, porque aquí no se tenía toda esa intriga de Obregón contra Vasconcelos, no se conocía, ¿no? Eso surgió después cuando pierde Vasconcelos, que había sido una ruptura. Oficialmente era una invitación de Obregón a que fuera gobernador, eso manifestaba la prensa. Decía, con todo tipo de elogios, ¿no?, Obregón despide a Vasconcelos. Entonces para la gente quedó, mira, ¿no?, el ministro de Educación viene a salvarnos, ¿no? Entonces para la gente eso fue. Cuando se da la derrota es que se pone en evidencia que sí hubo una ruptura. En ese momento, no sé, en ese momento estoy hablando una semana. De repente, como a los 5 días de que Vasconcelos ya prácticamente se siente el gobernador, antes de que empiece la elección como tal, la campaña, perdón, aparece otro nombre, ¿no? Y dice, Comité pro oposición a Vasconcelos, ¿no? Pro Jiménez. Y entonces todos los clubes de vasconcelistas del Instituto de Ciencias y Artes, sobre todo, y futuros políticos como Genaro B. Vázquez, por ejemplo, ¿no?, o Carpí Manzano, que fueron personajes de los años 20, 30 aquí famosos en Oaxaca, dijeron, ¿cómo que Onofre Jiménez? ¿Que no va Vasconcelos? ¿No? Entonces, pues ya estamos con él, vamos todo con él. Entonces empiezan a denunciar, oye, pero este tiene más ventaja, oye, le están dando dinero. ¿Quién es? Para empezar, Onofre Jiménez. Y entonces, de parte de Obregón, fíjense, la Instituto de Ciencias y Artes apoya a Vasconcelos, pero la Federación Nacional de Estudiantes, que sí dependía del gobierno federal, apoya a Onofre Jiménez. Entonces aparece un contramanifiesto de los estudiantes oaxaqueños en México, o de los estudiantes de México en Oaxaca, donde dice, no, apoyamos al otro. ¿Y el otro cuándo? Pues si apareció de la nada. Entonces, ese momento donde Onofre Jiménez es candidato, provoca que durante 15 días no sepamos nada de la campaña. Así que el Mercurio, no, que estuvo una banda, que todos felices, que el tren, los primeros 3-4 días. Y sacando los manifiestos, todo. Si Vasconcelos tosía, Vasconcelos tosió, ¿no? Si Vasconcelos comía sopa azteca, Vasconcelos comía sopa azteca. Y al otro día ya nadie. Lo ningunearon, pues, ¿no? Hasta que aparece Vasconcelos justo al final de la elección. Y ahí se da, elección, todos felices, ganó Onofre Jiménez, ¿no? Y entonces los vasconcelistas desconocen el resultado.
Y así como 2 papas, hubo 2 gobernadores durante 15 días aproximadamente, donde los vasconcelistas dijeron, no, nosotros somos el gobierno, ¿no? Y los de Onofre Jiménez, no, nosotros ya ganamos la elección. Así que llega el día de la toma donde se oficializa en el Congreso la elección, y pues ganó, pues, un Congreso decía ganó Onofre, y el otro Congreso decía Vasconcelos. Y un poco ternurita va Vasconcelos con la gobernación en la Ciudad de México, y pues lo mandan a volar, pues, ¿no? Y le dijeron lo que a todo político, lo vamos a estudiar con calma, ¿no? Y no es otra cosa más que el fin. Ahí en ese momento, cuando dice el Mercurio, lo vamos a estudiar con calma, es el fin de Vasconcelos y es la derrota, y todo el mundo a esconderse. Y cosa curiosa, en 1925, no voy a decir nombres porque pero los mismos vasconcelistas que estaban muy entusiastas en el 24, luego ya aparecieron muy con Onofre, ¿no? Ahí en las ceremonias, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y estos nombres, ¿no? Lo que te promete pro Vasconcelos, y ahí estaban muy recitándole poesía y tocando el piano. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto eso en la actualidad? Los mismos dicen que hace un año estaban tan combativos, pues ahí estaban en la fiesta con Onofre, que por cierto duró un año, y ya porque pues había llegado con una imposición y no soportó la presión, las pugnas internas aquí dentro del gobierno, y pues cambió de régimen totalmente. Pero es buena anécdota esa, porque yo sí cuando voy viendo que no estos tipos eran los de Vasconcelos hace un año, y ahora mira, muy amigos del gobernador del fraude, pues bueno, eso pasó. Ok, ¿y qué pasa aquí con Vasconcelos? ¿Se renuncia? Entiendo que hay una cierta frustración en sus aspiraciones políticas, entiendo. ¿Qué pasa con él? Se exilia, ¿verdad? Primero, sí, se exilia, y antes le da tiempo para que tuviera un secretario acá, ¿no? A distancia. Lo que está en el exilio, funda una revista que se llamó La Antorcha. Aquí en Oaxaca. En México, en México. México, gestionada por Manuel Gómez Morín, el futuro fundador del PAN. Ahí es donde empieza esta relación. Ahí empieza, digamos, ahí. Sí, él era el que pagaba la revista, Gómez Morín, y era el que editaba la revista. Entonces, él a distancia es como, ahí te mando mis artículos y tú gestionas la revista. Déjenme decirles que es muy buena revista. O sea, La Antorcha es muy, muy buena revista. En internet hay una que subió la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hay un número para darnos idea de lo que era la revista. Tenía bastantes patrocinadores. O sea, era esta revista autosustentable, dirán. Ahora era una buena empresa, porque Gómez Morín había estudiado en el extranjero economía, finanzas, y sabía pues de cómo conseguir sponsors, ahora que están de moda esas palabras, para sus publicaciones. Si se quiere estudiar La Antorcha, hay que ir a los archivos, en la Hemeroteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca de México, etcétera. Ahí están las antorchas. La Antorcha dura casi un año y medio, más o menos. Tiene como 18, 20 números. La Antorcha, muy buena revista, por cierto. Sí es recomendable leerla. Y ahí sigue Vasconcelos con su inercia con la esperanza de que algo extraordinario pasara y regresara él como secretario de Educación. Y en un hipotético gobierno distinto al de Obregón, en este caso al de Plutarco Elías Calles, Morín sería pues el secretario de Economía, secretario de Hacienda o afines, ¿no? La industria, en fin, todo lo que tenga que ver con lo económico sería Gómez Morín. Se acaba el dinero, ¿no? Y hay una pequeña ruptura entre Vasconcelos y Morín, porque Morín se adhiere al oficialismo a través del Banco de México y del Banco de Crédito Agrícola y lo que siguió. Es decir, Morín empieza a trabajar para el gobierno oficial, y eso a Vasconcelos le provoca, ¿no? ¿Cómo le dicen ahora? Grinch, ¿no? O algo así, ¿no? las palabras nuevas, ¿no? Le enoja, le molesta, y de alguna manera pues siguen ellos teniendo comunicación, pero lo empieza a ver como alguien que está pactando con el sistema, y dice Vasconcelos, no, todo o nada, ¿no? Entonces va preparando su retorno como el conde de Montecristo, así, voy a regresar y voy a aplicárselas, y encuentra la oportunidad en 1929 desde los Estados Unidos, que regresa al norte del país como candidato presidencial, como caudillo, formando, preparando el camino del Partido Nacional Antireeleccionista, que va a ser el que lo va a cobijar para las elecciones. ¿Quiénes encabezan el Partido Nacional? Pallavicini, que era el del Excelsior,
y los Alessio Robles, los hermanos Alessio Robles, que son Miguel y Vito, que son los que tienen la... ¿Y es la opción que ellos tenían? ¿Es la única opción o no, tenían otras opciones? Otras, ¿O cuáles eran sus opciones? Con otros, ¿Y por qué se deciden por Vasconcelos? Tenían personajes que hace algunos personajes, no sé, como que después van a ser noticias, no sé, Saturnino Cedillo, ¿no? Así generales, pues ahí que después van a ser famosos en la siguiente década. Pero Vito Alessio Robles se pasa de bando y desconoce a Vasconcelos y se vuelve el mismo candidato a la presidencia. Y entonces cuando llega Vasconcelos, pues no sabe qué hacer, en el sentido de que o apuesta todo por el antireeleccionismo, el partido, o rompe con ellos también. Sin embargo, estaba clarísimo él que iba a ganar. Entonces digo, pues me tomo me aso de lo que hay, que es este partido, aunque ya esté fragmentado. ¿Estaba seguro de ganar? A pesar de la experiencia. Estaba seguro de ganar, como la gubernatura. Es que yo creo que como político Vasconcelos, un político profesional, diría Ortega Gasset, es un maquiavélico que sabe apostar y sabe usar sus fichas. Sí. ¿No? El político profesional es el que dice, vive para la política y de la política, ¿no? O sea, está claramente, sabe de su oficio. Y un político profesional puede ser lo más impopular, puede ser odiado inclusive por amplios sectores, pero le dan los números. Por ejemplo, ahorita en España, Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, hay muchísimos españoles que ya no quieren ni ver, ¿no? Pero le dan los números, pues. Entonces dice, si sumamos estos más estos más estos, ganamos. No importa que me odien todos los otros, pues yo voy a ganar, y gana, ¿no? Entonces en el caso de México, Vasconcelos consideraba como político, y yo creo un poco ilusamente, que bastaba el aura que tú tengas de fama, de buena fama o buen nombre, dirían los juristas, de decir, es que mi sola presencia hace que voten por mí. ¿Y qué pasa en las elecciones? Hay que ir a votar, pues, ¿no? No basta con tu carisma o con tus ilusiones o con tus bonitos discursos. Hay que tocar puertas y hay que gestionar para poder. Hay que hacer campaña, hay que hacer todo. Y eso sí hizo el Partido Nacional Revolucionario con Ortiz Rubio, que era su... Que Ortiz Rubio no era nadie, o sea, era embajador en Brasil y lo traen específicamente. Para ganarle a Vasconcelos. Sí, yo creo que él ni sabía que iba, pues. Exactamente. Tú vas a ser el presidente, órale, pues, ¿no? Y el partido se encargó del resto. Es decir, Vasconcelos era extremadamente popular entre los jóvenes. Extremadamente popular entre los jóvenes universitarios, entre las clases medias, y probablemente entre los profesionistas. Pero ¿cuántos eran en 1929? ¿No? Si ahorita eso no te garantiza nada, en los años 20 con 20-30% de alfabetización, pues ¿a cuántos votos aspiras? ¿No? 10%, 15%, ¿no? 20%. Aquí hay una discusión porque el historiador Javier García Diego argumenta que no hubo fraude. En parte tiene razón, en parte, ¿no? En cuanto que tomo de él la tesis de que el ahora PRI pues gestionó políticamente mejor las cosas, pero el fraude no nada más se da de esta gestión, se da precisamente por estas gestiones, compra de votos, carrusel, ratón loco, ¿no? Todas las prácticas que ya conocemos, ¿no? Entonces, y en esa época que estamos hablando de un contexto revolucionario, bueno, que venía de la revolución, pues realmente lo de los votos, pues había muchas, ¿cómo se llama? No sé cómo decirle, pues muchas formas, pues, de triquiñuelas, muchas triquiñuelas, pues, eso era a balazos o a... Sí, pues mataron muchos vasconcelistas. Y era en las, ¿cómo se llama? Si recientemente se robaban las urnas, o lo hacen actualmente, imagínense en esa época. No, pues no había IFE, ¿no? Nada. Esas cosas. Entonces, vamos, sí persiguieron a los vasconcelistas, hay que decirlo, sí mataron vasconcelistas, son los mártires del vasconcelismo, y Vasconcelos pensaba, así visionariamente, que en esa elección estaba en juego el futuro de México por a largo plazo, en el futuro democrático, y sí se cumplió su profecía. Es decir, si nos hacen fraude, decía Vasconcelos, en 1929, de aquí a que se vayan estos, van a pasar los años que gustes, ¿no? Porque va a ser muy difícil sacarlos, y pues fue hasta el 2000 que se dio la transición en México, es decir, sí se cumplió esa profecía, ¿no? Casi 80 años. Entonces, Vasconcelos jugó al todo
y pierde estas elecciones, y eso sí lo vuelve el más antimexicano de los antimexicanos, ¿no? Ok, vamos a, ya el tiempo nos empieza a presionar un poco. Vamos a transitar un poco para analizar esta faceta de Vasconcelos y sobre todo sus aportaciones en el origen, ahora sí, de un partido que es vigente actualmente, que es el Partido Acción Nacional, el PAN. Podemos decir, digamos, que las raíces del PAN derivan a partir de todo esto que vivió Vasconcelos, su derrota en Oaxaca, la derrota y todo lo que el fraude que entendemos pudo haber ocurrido en 1929 a nivel nacional con su candidatura y su relación con Gómez Morín y otros personajes que después darían forma y fundaron el Partido de Acción Nacional en 1929. Podemos decir que Vasconcelos, o sea, las ideas de Vasconcelos están ahí en las raíces del PAN. Sí, claro, sí hay ideas de Vasconcelos en la fundación de Acción Nacional. Recientemente estuvimos haciendo un estudio que se transformó en publicación, un libro, Gerardo Vázquez y un servidor, sobre precisamente la relación del PAN con Vasconcelos, ¿no? Estén pendientes, próximamente ya va a estar en línea el libro para que lo puedan disfrutar. Y aparecieron o sea, lo que se analizaron fueron las partes discursivas del PAN con las partes discursivas de Vasconcelos, 24, 29 principalmente, y sus otros escritos, en que había de coincidencias. Una primera coincidencia es, por ejemplo, que Vasconcelos consideraba que un partido de oposición, o un partido en general en México, debería tener democracia interna. Y eso sí, al PAN le pueden atacar lo que quieran, pero lo que no pueden negar es que, al menos durante cierto tiempo, sí tienen asambleas y sí discuten, pues, o sea, hasta la fecha, yo creo. O sea, en el PAN sí hay discusión interna, o sea, si alguien es del PAN o ha estado en el PAN, sí hay agarrones, pues, en las asambleas internas. O sea, sí hay corrientes y sí hay votaciones, y sí un panista le dice a otro lo que piensa, pues. Y Vasconcelos sí consideraba que era muy sano para la democracia que llegaran muy legitimados los candidatos, precisamente porque era producto de una discusión interna. Y que si los partidos eran demócratas al interior, la democracia mexicana se fortalecía, si la suma de esos partidos eran demócratas. Vasconcelos consideraba, por ejemplo, que era importante el municipio como base social, y el municipio libre en particular. El PAN lo va a retomar en su nacimiento en el 39. ¿Es más o menos en los términos como se plantea en el 115 constitucional o es...? En ese tiempo no estaba planteado así tan claro. Ahorita pues más o menos ya tienes más autonomía, pero digamos en el fondo es darle fuerza, digamos, sí, al municipio, porque el tal. Municipio tiene, además de su propia autoridad, su propia policía, su propio sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería en contra de un centralismo que sería asfixiante, que dicta las normas y lo que se debe hacer y no hacer en el municipio. El municipio libre implicaría que por su voluntad reconoce al Estado mexicano, pero que en su régimen interior pues lo dejen trabajar. Actualmente, por ejemplo, en 2025, si un municipio desea tener, por ejemplo, sus profesores que ellos consideren que son los aptos para su comunidad, no es tan fácil hacerlo, porque se enfrentan a una maquinaria tanto del sindicato como la de la Secretaría de Educación, que dice, no, aquí no es los maestros que tú digas a la hora que quieras y aprender lo que tú consideres, sino estos son los planes oficiales y esto es lo que se enseña y esto es lo mínimo que deben aprender. Entonces no es tan sencillo. En ese tiempo se buscaba un poco más de salida y de que el municipio tuviera mayor presencia. En los Vasconcelos, por ejemplo, hablaba de la generosidad de la patria, ¿no? El lema del PAN, ¿no? Por una patria ordenada y generosa, por ejemplo. Él vivió por lo menos 20 años más, digamos, en los primeros 20 años de vida del PAN. Él, digamos, le tocó convivir. ¿Tuvo una relación, militó, asesoró, tuvo relación o cuál fue su posición con el PAN? Fue un amigo crítico. O sea, el PAN lo va a sostener a través de la prueba de la revista La Nación. La Nación es el órgano, todavía existe, del PAN, pero en los primeros años era una revista muy diferente. En los primeros años la dirigía Carlos Septín, el creador de la famosa academia o escuela de periodismo en México, Carlos Septín García, y era una revista más bien como revista de revistas, así como el Universal Ilustrado. Era una revista cultural más que propiamente política, aunque trajera cuestiones de política. Entonces Vasconcelos va a escribir en La Nación y el PAN va a escribir sobre Vasconcelos.
a estar apapachado, durante esos... la revista La Nación aparece en 1941 y Vasconcelos va a estar ahí como una especie de aliado intelectual del panismo. Vasconcelos dirige cuando se funda el PAN, Morín lo invita personalmente, no se adhiere, pero les da el beneficio de la duda, decía, como sé que son buenas personas, decía, de probidad clara, y son técnicos, les doy el beneficio de la duda, pero no vayan a hacer tal y tal, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo, esta relación es tensa, porque después Vasconcelos, fíjate, está lo que mencionaba maestro de Oaxaca, Vasconcelos nunca se le olvidó que Juan Andreu Almazán anduvo por acá en varios momentos de la historia local. Que después fue candidato presidencial precisamente. Del PAN, pues, sí, ¿no? Sí. Entonces, Almazán, para efectos del público, nos invadió, pues, en algún momento. O sea, fue nuestro invasor en algún momento de la historia de Oaxaca, ¿no? Entonces, él como oaxaqueño y teniendo los antecedentes, decían, pero no se les vaya a ocurrir poner un candidato externo, sea el que sea, ¿no? Que no esté probada su honestidad y su amor por México, etcétera, ¿no? Entonces dice, no se les vaya a poner a poner Almazán, ponen Almazán. El PAN apela a que es una cuestión práctica y que va a asumir el programa del PAN. Y Vasconcelos a los días se va con Ávila Camacho, pues, es decir, con el PRI, ¿no? Con el PRM, ¿no? Se va con el oficialismo, y ahí viene, ahí sí, para el público, ven que interesante lo que decía el Javier, de estos vaivenes políticos, pues, porque tú consideras, es que era derecha, y de repente, ¿no? Bueno, si consideramos que Ávila Camacho vendría siendo como de derecha, ¿no? De alguna manera, pues, al menos no tan izquierdista como... Sí, como la derecha del PRI de esos momentos. De ese momento, derecha del PRI, pues, ¿no? No izquierdista como Lázaro Cárdenas, pues, ¿no? Y además se decía que era católico y todo. Entonces, él apoya directamente a Ávila Camacho. Obviamente en el PAN esto no cae bien. Y dicen, oye, no, que estabas de nuestro lado, no, que el humanismo y que la democracia. Y ahora te vas con eso, ok, ¿no? Vasconcelos a partir de ese momento, entonces es una especie de agente doble. Porque... con los gobiernos del PRI a toda máquina, Pues es que justo esa era la otra pregunta, pues, o sea, ¿cuál es la relación y cómo lo tratan ya quienes vienen en los años 30 después de los del PNR, PRM y el PRI posteriormente hasta que él muere a finales de los 50? Digamos que recibe el subsidio del PRI, ¿no? Con Ablemán, con López Mateos, ¿no? Lo reconocen. Luis Cortines, sí, le dan medallas, lo apapachan, pues, como una especie de intelectual, a cambio de la crítica del intelectual, ¿no? O sea, es que eso ocurrió con Paz, ¿no? Ocurrió con Carlos Fuentes, ¿no? Que decir, a ver, tú critícanos en tu columna, di que no, que que somos muy autoritarios. Algo así como Krause. Bueno, okay, ¿no? Intelectual orgánico, pues, ¿no? Entonces, tú critícame, ¿no? Y nosotros no te vamos a hacer nada, pues tú dinos que somos autoritarios y malos, ¿no? Pero a la hora de la ceremonia estate con nosotros, y eso ocurrió. O sea, de alguna manera Vasconcelos siguió criticando al sistema desde las páginas del PAN, pero a la hora de los reconocimientos, pues estaba con ellos, pues, porque además habían sido sus alumnos, pues, o sus discípulos del 29 y años posteriores. Pero, ojo, con lo que les voy a decir, en el Inter, y esto está muy actual, pero ya no aspiró en las posiciones políticas posteriormente. A eso voy, es que como la época actual, ¿no? Ahora que está de moda la ultraderecha, que dice, ¿no? Hubo un partidito ahí que se llamó Fuerza Popular, y había un intento de partido que era el Nacionalista Revolucionario de México, algo así, que ese partido era de uno de sus alumnos de la universidad, pues. Es más, él fue el sinodal en el examen, y él que era su gallo, ¿no? Si no me equivoco, Rey Grice se apellidaba este político, empresario mexicano, abogado, y entonces Vasconcelos le escoge para sus sinodales toda la plana de lujo, pues, de la Facultad de Derecho, porque era su intención que se creara este partido político, que sí sería lo que hoy llamamos ultraderecha, pues, que sea de ultraderechista, y que sería una opción del PAN, al que ya consideraba, ya para los años 50, muy tibio. Ya no, pues es que estos nunca van a hacer revolución ni nada, o sea, estos van a seguir en el voto. Por eso a los panistas les decían los místicos del voto, puede ser, ¿no? Entonces ellos creen en el voto, yo no tanto, ¿no? Porque ya vimos que me hacen fraude. Entonces, ¿por qué no mejor pensamos en una opción un poco más agresiva, pues, que va a ser este partido? Se funda, tiene 1 año, 2 años de vigencia, y ahí quedó el experimento de este nuevo partido que Vasconcelos iba a ser como el jefe, pues, intelectual
de un hipotético gobierno de una tendencia mucho más derechista que el PAN. La otra opción que existía era la Unión Nacional Sinarquista, con Salvador Abascal. Era un líder de campesinos, sobre todo, que dirigió un movimiento que hasta la fecha existe, que es el sinarquismo, muy cercano a la falange española. Pero si, cerrando casi por el tiempo, pero si queréis saber más, Vasconcelos recibe el honoris causa de la universidad a principios de los años 50, de la UNAM, recibe el honoris causa de lo que hoy es la UAFJO, recibe honoris causa de varias universidades en Sudamérica, en Estados Unidos. Aquí el Instituto de Ciencias y Sí, Artes. le da el honoris causa también, pero recibe la medalla de Isabel la Católica de hermanos de Franco, pues, ¿no? De Francisco Franco. O sea, hace un viaje a España y lo recibe Franco y lo sale bien medallado, pues, y hablando de Franco, gobierno, para ir cerrando esto, porque se pone bastante interesante al final normalmente. Y hablando de Franco, porque una de las críticas que le hacen a Vasconcelos, precisamente la crítica política, o sus críticos en general, es su relación con el fascismo, precisamente. ¿Existió esa relación o cuál era su posición con el fascismo? ¿Por qué le achacan esta parte? Emilio Carballo, ¿no?, sus estudiosos, decía que Vasconcelos era único en su unicidad, ¿no? Es decir, que era una persona ecléctica, contradictoria en sí misma y un universo in situ. Por un lado, Vasconcelos en sus escritos era crítico del fascismo, ¿no?, en cuanto a cesarismo. Por otro lado, Vasconcelos vio en el fascismo la posibilidad de una alternativa a las democracias decadentes. Así que en el mismo escrito puedes encontrar las dos posturas: criticar y alabar. O sea, criticar y alabar. En los años 30, 40 vio en la Alemania nazi pues la posibilidad de que él fuera el presidente, ¿no? Y yo creo que sí hubo hasta arreglos de que si Alemania podía, en dado caso, provocar un golpe de estado en México, pues él sería el Führer mexicano, pues aquí en nuestro país. Y las reuniones pues eran en el casino alemán, que está muy cerca de Bellas Artes, y que actualmente, buen dato, es ocupado por oaxaqueños, porque están los triquis en el casino alemán, porque cuando México le declara la guerra a las potencias del eje, fueron a apedrear el casino alemán y ya quedó abandonado el edificio, y actualmente está ocupado por oaxaqueños. Pues si ¿qué es un mercado? ¿Qué es eso? Sí, es como las plazas aquí, venden ropa, venden comida, venden de todo, ¿no? Lo que ahí el casino alemán era el punto de reunión de la comunidad alemana, y era un centro intelectual, como ahora es el casino español, por ejemplo, que todavía existe. Así que la relación con el fascismo se va con el fascismo. En el fascismo, pues con amigos como el doctor Atl, por ejemplo. Yo te voy a decir otra cosa, pero no dije nada. Te voy a decir un detallito. Sí tiene relación con la embajada alemana, ¿no? Con Dietrich, que era el agregado cultural, vamos a llamar la embajada. Vienen intelectuales, tiene relación con filósofos de la Alemania nazi, ¿no? Así tiene bastante relación. El resultado de esa relación es la revista Timón. Y la revista Timón dura unos 12, 14 números. La revista Timón, encontrar una Timón es muy difícil porque la prohibió el gobierno de Lázaro Cárdenas, retiran la imprenta y todo, pero existen algunos números en Archivo General de la Nación y en la UNAM, en la Hemeroteca Nacional. Si era una revista, pues más que pro-nazi, era muy germanófila, eso sí, pero aprovechaban para meter la agenda local. O sea, en realidad Timón sí es una revista pro-nazi, muy germanófila, eso sí. Muy germanófila porque están las marcas que todavía existen, ¿no? Mercedes-Benz, Opel, Bayer, etcétera, y que Volkswagen, y que actualmente dicen, no, nosotros no tuvimos nada que ver, y pues ahí está la prueba que sí tuvieron algo que ver, ¿no? Y después de eso, Vasconcelos se camuflajea, sigue como en el PAN, sigue como en el PRI, aunque sigue también con los intelectuales, los grupos de la ultraderecha o del fascismo mexicano, como Salvador Borrego, por ejemplo. O sea, Salvador Borrego es uno de los escritores en México, de los más nazis que haya, pues, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues, ¿no? Y hay un libro muy famoso que se llama Derrota Mundial. Y Derrota Mundial es de esos libros que existen, pero nadie sabe que existen. Pues, oficialmente no existe, pero sí está, ¿no? Son libros de mano en mano, vamos a llamarlo. Entonces, el Derrota Mundial
tiene el prólogo de José Vasconcelos, la segunda edición. ¿Y cuál es la derrota mundial? La derrota de Alemania, pues, en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, por eso dice Vasconcelos en el prólogo de Derrota Mundial. Es uno de los libros más importantes que se hayan escrito en América, ¿no? Entonces, eso ya es en los años 50, no es en la guerra. Entonces, sí, de alguna forma, él secretamente sigue con... Dicen que cuando Alemania iba perdiendo la guerra, que lo encontraron llorando, pues, ¿no? Cuando desembarcaron los aliados en Italia, y que decía que era el fin, pues, ¿no? Y que estaba llorando, pues, porque iba a perder Alemania. Sin embargo, por otro lado, pues tenía en su séquito, en sus seguidores, pues personas no necesariamente de su ideología, como Enestrosa, ¿no? Que era indigenista, por ejemplo, pero formaba parte de su círculo de amigos, ¿no? Aunque estuvieran peleando todo el día, pues, pero eran sus amigos. Las charlas mexicanas aparece gente que no piensa como él, ¿no? Como Huitrón, por ejemplo, que él es indigenista también. Y de lado, pues gente de la Falange, como Alfonso Junco de la Vega, que era falangista. En fin, digo, pues este eclecticismo y esta múltiple personalidad de Vasconcelos, contradictoria incluso si se quiere ver, es lo que hace rico al personaje, porque no es alguien que domes, sino sí, tiene varios poliédrico, sí, ¿no? sí. Bueno, no es, medio es, etcétera, Sí, etcétera, como ¿no? que abarca varios puntos, ¿no? Varios. Lo contradictorio etapas, lo hace particularmente interesante. O sea, no Sí, estamos hablando el de detalle ya. Sí, Ya. no un personaje cerrado y fanático que de una sola pieza, sino pues como, ¿no? Cambiante y según el humor del día, ¿no? Pero Bueno, siempre fundado. Bueno, ya está el detalle. Ya para ir cerrando nada más y hablar de un tema actual, que estamos hablando del proceso de elección de los magistrados, jueces y ministros, ¿no? Me parece que él ya planteaba esta idea en su momento. Sí, claro. En el 24, en el discurso, y recomiendo de una vez a nuestro público, buscar el discurso de 1924 de la gubernatura y buscar el discurso de la presidencia de la República del 29. Bueno, ya aprovechando lo que él dice, aquí el maestro, en este número que va a salir de la revista de la revista Conciencia, que es una revista interna que tenemos acá en la universidad, ahí aparece precisamente el discurso de Vasconcelos de 1924, cuando acepta la candidatura al gobierno de Oaxaca. Entonces ahí pueden leer este discurso para que no lo busquen. Bueno, si lo quieren buscar, pero bueno. Muy buena noticia, sí, muy buena noticia. ¿Por qué? Porque este discurso, entre otros puntos, establece la votación para el caso local de los jueces y magistrados del tribunal. Y en el caso federal, en el 29, de los jueces, magistrados y ministros de la Corte. Decía Vasconcelos, ¿por qué? Porque uno retomaba las ideas de la reforma en el sentido de la elección popular de los altos mandos de la administración de justicia, y dos, porque decía que no podía caer en manos de la justicia de personas designadas a modo y por el dedo del ejecutivo, sino que un juez o un magistrado pues debe ser conocedor del derecho, de probidad clara y conocido de los vecinos. Entonces, ojo, actualmente yo creo que la mayoría del público, si no es que todos han escuchado de esta reforma judicial, unos están a favor, unos están en contra. Lo que yo mencionaría respecto a Vasconcelos exclusivamente es que en el espíritu de la ley él estaría a favor. Yo creo que el problema sería si esta reforma judicial, que el oficialismo actualmente dice que es única en el mundo, que es la primera. De hecho, hasta presumieron, ¿no? Esta es la primera boleta en el mundo, en la historia, donde hay designación de magistrados, etcétera, por voto popular. Estamos hablando de lo que planteó Vasconcelos hace 101 años, en el caso mexicano. Entonces, yo creo que el problema actual viene de la forma tan tropezada como se está implementando, ¿no? Que si la ruleta, ¿no? Que si todo eso. Yo creo que eso, sí, el mecanismo, digamos, pero la idea era la idea en lo particular. Yo creo que se debe pensar que no es tan mala, en el sentido de que yo creo que un juez sí debe ser alguien que la gente también diga, pues es un hombre honesto, pues, ¿no? A lo mejor era más fácil, desde luego, hace 101 años, menos mexicanos y menos puestos, hacerlo. Ahorita es más complejo. Yo creo que lo conciliador en México podría ser que no esta, sino la segunda elección, ya sea aceptando la reforma y consensuando los mecanismos para que sean más sencillos
más transparentes y tenga mejores jueces y mejores magistrados. Al menos en el mundo ideal yo creo que en unos años sería lo óptimo, ¿no? Ahorita pues se hizo de manera muy trompicada, politizada, en fin, entonces nos está dividiendo inclusive, pero hay que entender que ya Vasconcelos lo había planteado hace más de 100 años. Y rápidamente, ¿qué ideas de Vasconcelos, ideas políticas, se han retomado en la actualidad o recientemente y que pues lo hayan llevado a cabo? Por ejemplo, si es que existen algunas ideas políticas. Está en el PAN, unas partes en Morena, algunas que otras en el PRI, por ejemplo, sería lo de la nacionalización de los recursos. Yo creo que Vasconcelos tuvo muchísima influencia en lo político con López Mateos, que fue discípulo suyo del 29 de la elección en cuanto al nacionalismo. O sea, este nacionalismo que el PRI va a explotar en los años 50, 60 es Vasconcelos puro. En el caso del PAN, pues sería, te digo, la cuestión de la democracia interna, la cuestión de la generosidad y la cuestión de la honorabilidad. Eso es muy panista, pues, y está Vasconcelos en los años 20. Y en la cuestión de Morena está esto tan en boga del combate a la corrupción. O sea, que lo vemos ahí como uno de sus eslóganes, de que no somos iguales, de que nosotros sí combatimos a los corruptos, de que no hay cabida para ellos. Esto es muy vasconcelista de los años 20 y está en sus discursos. Cuando ustedes lean el discurso del 24 y el 29, van a ver qué actuales son algunos de los puntos dentro de las diversas opciones que tenemos. Y es una influencia que Vasconcelos fue el político que se atrevía en ese tiempo a decir estos planteamientos. Es decir, hacer abiertamente, decía Carballo que Vasconcelos nos enseñó a los mexicanos, y esa sería mi conclusión, a decir las cosas con la boca bien abierta y bien alto, ¿no? Entonces Vasconcelos sí es una persona, podría equivocarse, pero de que decía las cosas, las decía en voz alta y con la boca bien abierta. Entonces yo creo que para la vida democrática de México y en general para uno como ciudadano, pues no callarse las cosas es un avance y parte de nuestro progreso cívico. Bueno, pues conclusión, maestro Carlos Espíndola, como conclusión, yo le pediría ahí una aportación. ¿Cuáles de todas estas aportaciones, de todos los principios y planteamientos de Vasconcelos fundamentan los principios de la Universidad de Vasconcelos? La libertad de cátedra sería uno, y el hecho de que nosotros como universitarios tengamos un espíritu crítico y permanente. O sea, Vasconcelos no buscaba en una universidad, en un espíritu universitario, personas que repitieran ideas así porque sí, o porque están de moda, o porque son las más actuales, sino decía él que una persona, para ganarse el derecho, un ciudadano, tenía que ser inconforme. Un político tiene que ser inconforme, decía, un ciudadano tiene que ser inconforme, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos que estarnos conformando con lo que ya hay o durmiéndonos en nuestros laureles, sino siempre estar atento de lo que hacen las autoridades, los gobernantes, nuestros vecinos, nosotros mismos, y no quedarnos quietos. O sea, para la quietud está la eternidad, pero todavía falta para eso, así que debemos ser muy activos y estar alerta permanentemente y no quedarnos callados. Muchísimas gracias, maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero. Así hemos llegado entonces a este podcast especial por el 143 aniversario del natalicio de José Vasconcelos. Y pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.